Bueno, muy buenos días todavía para todos. Primero que todo agradezco al Instituto Colombiano Nacional de Contadores por invitar a la firma Sexcol Tax and Legal a compartir nuevamente un espacio en donde pues el día de hoy abordaremos un asunto de gran trascendencia para el país y que tiene que ver con los asuntos de la crisis económica, más específicamente la insolvencia, ¿vale? Actualmente nuestro ordenamiento jurídico es regulado por la ley 1116 y pues que con el paso del tiempo ha tomado cada día más auge y siembra la necesidad de que los empresarios, los comerciantes, las personas incluso no comerciantes se acerquen de alguna manera a este tipo de escenarios de conocimiento para que opten por analizar si resulta ser una alternativa para ustedes viable en el caso concreto de cada uno. En el día de hoy vamos a abordar el tema de insolvencia y llamamos nuestra presentación o nuestra charla una visión 360 grados con el fin de pues a tratar de abordar de manera general el escenario de insolvencia, el trámite legal que se lleva a cabo, cuáles son los requisitos, cuáles son los supuestos y que ustedes cada día tengan mayor conocimiento sobre esta herramienta jurídica que pues les puede en algún momento ayudar pues a sacar adelante, a superar la crisis. Bueno, entonces vamos a comenzar. La agenda de hoy pues va a ser sencilla pero sustanciosa y vamos a abordar diferentes temas tales como la finalidad del régimen de insolvencia con el fin de que ustedes entiendan por qué el ordenamiento jurídico colombiano a medida que ha pasado el tiempo pues ha venido legislando y desarrollando este tipo de procesos concursales ofreciéndole pues a los empresarios la alternativa para superar la crisis. Los sujetos, ¿quiénes pueden acogerse a este trámite de insolvencia? ¿Cuáles deben ser las características que deben reportar estos empresarios o estas personas comerciantes o no comerciantes para poder optar a un trámite de reorganización de reorganización? La solicitud de admisión, ¿cuáles son los requisitos? Básicamente, ¿cuáles son los requisitos formales que deberían levantarse y presentarse ante el juez del concurso? Las etapas procesales, los efectos, y acá esto va a ser muy importante para ustedes porque vamos a ver cuáles son los efectos, los beneficios que puede traer un trámite, iniciar un trámite de reorganización al interior de sus compañías. La calificación y graduación de créditos, básicamente para acercarlos a ustedes a cuál es la terminología legal en materia de clasificación de obligaciones y cuál va a ser su prelación al momento de adelantar un acuerdo de pago con los acreedores. Y finalmente, las características del acuerdo de reorganización. Entonces, vamos a comenzar de una vez. Pues queremos abrir el espacio para que si ustedes tienen preguntas, pues inmediatamente las vayan pues redactando ahí en el Facebook Live y nosotros vamos obviamente sacando el espacio para que ustedes puedan tener las respuestas a esas preguntas. Lo primero que dijimos, la finalidad del régimen de insolvencia, específicamente la consagrada en la ley 1116 del 2006, se divide en dos. Hay dos escenarios. Cuando hablamos de insolvencia, hablamos de dos escenarios. El primero es el de la reorganización empresarial. ¿Qué es la reorganización? Básicamente un instrumento que le ofrece la ley al deudor para que estabilice o normalice sus relaciones económicas, ¿sí? Ante una crisis y siendo en el caso de las empresas, siendo una empresa en marcha, puede, digamos, utilizar el escenario de la reorganización para poder estabilizar y normalizar sus relaciones con terceros, con los acreedores y poder continuar con la empresa. Y el otro escenario es la liquidación judicial, que es básicamente ya perseguir una ejecución de los activos y con el pago de los pasivos para pues dar final o finiquitar, digamos, la existencia de la persona jurídica. En el escenario de la reorganización empresarial, pues evidentemente hablamos de que la ley lo que busca es proteger el crédito, es decir, proteger a los acreedores ante un escenario de crisis. Y la otra
finalidad es la recuperación y conservación de la empresa. Sabemos que son las empresas las que determinan la situación económica de un país y que su crisis o su, digamos, desequilibrio afecta a los diferentes sectores, digamos, de la población, entre trabajadores, proveedores, incluso al ámbito, digamos, financiero, ¿no? Bancos. Y en el caso de la liquidación judicial, como lo dije, persigue la liquidación pronta y ordenada de los activos de la compañía, pues aprovechando el máximo, digamos, el pago de los pasivos hasta donde alcance. ¿Quiénes son los sujetos de este trámite? ¿Quiénes se pueden acoger a un trámite de insolvencia? Pueden ser las personas naturales comerciales, bajo la ley 1116 son las personas naturales comerciales, las personas jurídicas que desarrollen negocios permanentes aquí pues en el país, de carácter privado o mixto, las sucursales de sociedades extranjeras e incluso los patrimonios autónomos pueden acceder al proceso de insolvencia. Los sujetos excluidos evidentemente pues son las empresas o instituciones de una naturaleza especial, como las que se refieren al sector de salud, las EPS, las IPS, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, es decir, los bancos, las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria. Entonces hablamos de entidades sin ánimo de lucro, ya sea del sector cooperativo o el régimen común, empresas de servicios públicos domiciliarios y las personas naturales no comerciantes. ¿Qué quiere decir? O sea, bajo la ley 1116, las personas naturales no comerciales no pueden adelantar ese trámite, pero para ellas hay un mecanismo de que está regulado en el Código General del Proceso, Ley 1564, en donde específicamente se encuentra, digamos, el trámite especializado para las personas naturales no comerciantes. Entonces, aquel trabajador, aquella persona que no desarrolla ninguna actividad económica, pero aún así, digamos, se ve sometido a un desequilibrio económico, a una crisis en algún momento. Los presupuestos de admisibilidad. Entonces, siempre vamos a tener que analizar de manera previa si una empresa cumple con aquellos presupuestos que podrían catalogarla como insolvente, ¿sí? Como en estado de crisis. El primer escenario sería la cesación de pago. Entonces, la ley, ¿qué es lo que dice? Que las sociedades que se quieran someter a un trámite de insolvencia, es decir, al de reorganización empresarial, tendrían que tener una mora en sus obligaciones por más de 90 días, ¿sí? No puede ser antes, tiene que ser 90 días, superior a 90 días. Que esas obligaciones sean plurales, es decir, tiene que haber 2 o más obligaciones vencidas que tengan esa mora de 90 días. O, en su defecto, 2 demandas ya en curso ejecutivas presentadas por 2 o más acreedores. En todo caso, la ley lo que dice es que ese monto del pasivo que está en mora tiene que representar más del 10%, al menos siquiera el 10% del total del pasivo, pues del deudor, en este caso. ¿Eso qué quiere decir? Que estos son los presupuestos. Si yo tengo solamente como deudor una obligación, por ejemplo, con la DIAN, que cumple con el requisito de los 90 días, pero no tengo más obligaciones vencidas, yo no podría estar inmersa dentro de los presupuestos de admisibilidad, por lo que, digamos que podría ante el juez del concurso ser rechazada mi solicitud de admisión al trámite de insolvencia. Y el otro escenario es la capacidad de pago inminente, que se da es cuando por algún tipo de circunstancia interna o externa, la empresa o el empresario pueda determinar que puede afectarse razonablemente pues el cumplimiento normal de sus obligaciones con un vencimiento igual o inferior a un año, ¿sí? Para eso pues tendría que hacerse un estudio verificable para determinar que ya sea circunstancias externas, pueden ser, no sé, la caída, si estoy en el sector de hidrocarburos, la caída del precio de los commodities, o incluso, pues, digamos, la baja de la caída del precio del dólar, si, pues, acaso yo, digamos, que desarrollo mi actividad económica con esa tasa. Otros presupuestos de admisibilidad, entonces,
se habla de que dentro de las causales de disolución de las empresas existe la que tiene que ver con afectación, pérdidas que superen pues el 50% del patrimonio, o pues la específica, o que necesariamente indiquen que hay una crisis económica la cual afecta pues digamos la consecución del desarrollo de las actividades de la empresa. Cuando hay causal de insolvencia, la ley 1429 estableció que la empresa tiene un término de 18 meses para enervar o subsanar esa causal de disolución. El proceso de reorganización empresarial, la figura de reorganización, se convierte en una de esas formas para enervar la causal de disolución, por lo cual digamos que podría intentarse ese trámite dentro del término de los 18 meses, como ya lo había mencionado. ¿Qué otro requisito pues indispensable para que una sociedad o una empresa se pueda acoger a un trámite de insolvencia? Llevar una contabilidad regular, fiel y acorde con las normas vigentes, en este caso con las normas NIF. Ya tendrían que estar adoptadas para presentar, digamos, la solicitud ante el juez del concurso. Y pues bueno, digamos, en el caso de las sociedades que tienen pasivos pensionales, pues digamos que hay una especial protección que establece que esas sociedades deben tener aprobado el cálculo actuarial y estar al día en el pago de las mesadas pensionales, bonos y títulos pensionales exigibles. Esto es un caso bastante especial. ¿Cuáles son los requisitos de la solicitud? Bueno, antes de eso, pues me gustaría aclarar lo siguiente. El juez del concurso, el juez competente para adelantar los trámites de insolvencia, es la Superintendencia de Sociedades. Hay una segunda posibilidad en el caso de las personas naturales comerciantes que pueden a discreción elegir a la Superintendencia de Sociedades o al juez civil del circuito para adelantar su trámite de insolvencia. Bueno, con respecto a las causales, a la solicitud de admisión, pues era para nosotros importante ofrecerles, digamos, unas diapositivas bastante informativas que ustedes pudieran utilizar como checklist en el caso de que estuvieran analizando ese escenario de acogerse a un trámite de reorganización. Porque pues si bien es cierto, la ley es bastante estricta respecto de los requisitos y pues ante el incumplimiento de los mismos, pues podría llevar al escenario de la inadmisión, que es pues un escenario que no queremos en el caso de que necesitemos acogernos al trámite de reorganización empresarial. Los requisitos de la solicitud pues son básicos, los 5 estados financieros de los últimos 3 ejercicios. Los estados financieros incluyen pues el de situación financiera, estado de resultado integral, cambio en el patrimonio, flujo de efectivo y las revelaciones antes llamadas notas de esos estados financieros. Los 5 estados financieros básicos del último día del mes anterior, el inventario de activos y pasivos al último día del mes anterior, listado de bienes en garantía calificados con la necesariedad, porque piden, digamos, los estados financieros. Básicamente, el juez del concurso tendría que entrar a analizar si se cumplen esos presupuestos anteriores que acabamos de mencionar y pues la herramienta para hacerlos acreditables pues serán los estados financieros debidamente firmados y certificados por el contador y en el caso de que exista revisor fiscal, la sociedad pues tendrá que estar pues debidamente certificados por el revisor fiscal. ¿Por qué hablamos de los listados de los bienes en garantía calificados? Si son necesarios o no necesarios. La calidad de necesariedad la establece es que si esos bienes son de uso para el giro, los necesita el empresario, los necesita la sociedad para seguir desarrollando su objeto social, o si no lo es. Digamos que eso más adelante tendría unas implicaciones respecto del trato que se le va a dar a esos bienes. Una memoria explicativa de las causas de insolvencia, pues evidentemente cuando uno va a entrar a un trámite en donde uno está pues diciendo que tiene una crisis, deberá contar y justificar cuáles fueron, digamos, esas razones que dieron lugar a la entrada en ese desequilibrio o en esa crisis económica que presenta el empresario. Flujo de...
discúlpeme, qué pena, flujo de caja para atender las obligaciones, plan de negocio. Cuando accedemos a un trámite de reorganización empresarial, lo que queremos hacer es mostrarle al juez del concurso que la sociedad es una empresa en marcha, que es una empresa viable, por lo cual la presentación del plan de negocios y el flujo de caja básicamente van a encaminar o van a sustentar porque yo, sometiéndome a un trámite de reorganización donde voy a reunir a mis acreedores y les voy a presentar una propuesta de acuerdo de pago, pues digamos que esa propuesta debe estar sustentada en el flujo de caja proyectado y en el plan de negocios que estructuré para efectos de acogerme al trámite de insolvencia. El proyecto de calificación y graduación de acreencias, que de manera simple podría decirse que es la relación uno a uno de los acreedores y de las cuantías, obligaciones adeudadas a cada uno de ellos. Y el proyecto de determinación de derechos de voto, que más adelante lo vamos a explicar, pero se refiere es a cómo yo calculo el número de votos que le pertenece a cada acreedor al momento de votar ese acuerdo de reorganización, que básicamente es el contentivo de la manera como yo voy a pagarle a mis acreedores en ese término, bajo las condiciones que se establezcan allí. Las etapas del proceso de insolvencia. Es muy importante que así sea de manera sucinta y básica podamos establecer cuáles son las etapas del proceso, no solamente desde la perspectiva del deudor, de la empresa, sino también de los acreedores. Digamos que hoy en día cada vez se hace más común ver cómo algunos acreedores se ven sorprendidos cuando les llega una notificación por parte de uno de las empresas con las que contratan y que es por supuesto deudora, le dice, mire, estoy en trámite de reorganización, no puedo seguir pagando, usted tiene que hacerse parte dentro del proceso y pues digamos que esa es una situación bien complicada porque el acreedor pues obviamente se ve quizás asaltado a veces en su confianza y dice, bueno, pero entonces ahora esta persona no me va a pagar, me va a tocar someterme a hacerme parte dentro del trámite de insolvencia, cuáles son mis derechos dentro del trámite de insolvencia. Entonces es muy importante tanto si estamos del escenario del empresario, del deudor que se va a acoger al trámite de reorganización o del acreedor que tiene que hacerse parte para hacer valer, digamos, su obligación o para hacer verificar, digamos, que la obligación que aquel deudor está renegociando, pues corresponda en las características, plazos y montos que en efecto existen. Entonces, superficialmente hablamos de 9 etapas: la solicitud, el auto admisorio, la presentación del proyecto, pero esto es muy aburrido, entonces lo vamos a ver más en una línea de tiempo para mayor ilustración. Entonces, toda solicitud comienza con la presentación, ¿cierto? Esta presentación ustedes ya vimos cuáles son los requisitos de esa presentación, cuáles son los documentos que habrían que anexar. Estamos hablando de los estados financieros que mencionamos, estamos hablando del plan de negocios, estamos hablando de las memorias explicativas de las razones por las cuales el deudor se está acogiendo o está solicitando ser admitido al trámite de reorganización. Y bueno, una vez presentada la solicitud, se viene el primer efecto. El primer efecto de la solicitud es que yo a partir de la presentación no puedo hacer negociaciones, transacciones, ventas, donaciones, ningún tipo de negociación porque se supone que yo ya presenté la solicitud y estoy haciendo como un stand-by respecto de todas las obligaciones que llevo vencidas y las estoy metiendo en una bolsa para que éstas se renegocien dentro del trámite de reorganización. Por lo cual, si yo antes o al momento de presentar la solicitud hago tratos con alguno de los acreedores, pues estoy de manera indirecta afectando pues la garantía, ¿sí?, de pago de los demás acreedores porque le estoy dando una preferencia a uno de ellos. Entonces, esa es la primera, el primer efecto es que hay un stand-by y entonces en ese caso tendría que esperar a que el juez del concurso
conozca acerca del documento que presenté, lo estudie, haga un análisis y determine si cumplo con los requisitos de admisibilidad o debo subsanar porque me faltó algún documento o no estoy cumpliendo pues con la totalidad de los requisitos o presupuestos de admisibilidad que están contemplados por la norma, específicamente la ley 1116. Entonces hay dos opciones. Se admite, acá la ley dice que se admite dentro de los 3 días hábiles, pero pues eso no pasa. Digamos que actualmente la Superintendencia de Sociedades está congestionada y pues digamos que los términos se han ampliado. Podemos hablar en la práctica estamos viendo que la presentación, más o menos el estudio de admisibilidad se está demorando alrededor de 2 o 3 meses para ser contestado. En el evento en que sea inadmitido, pues se le dará traslado al deudor, a la empresa, para que subsane dentro del término, que son 10 días, si no lo hace dentro de ese término, pues habría un rechazo, ¿no? Con lo cual, pues tendría que nuevamente iniciar el trámite de ceros. En el caso de que subsane y, pues por consiguiente, sea admitido, pues entonces la Superintendencia de Sociedades, que es el juez del concurso, lo que hará es emitir un auto de admisorio en donde, pues, nombra a un liquidador, que en este caso es un auxiliar de la justicia que debe estar inscrito previamente en las listas para que él, pues digamos, aboque conocimiento respecto de la solicitud y pues claramente respecto de la relación de acreencias que tiene la sociedad. Hay un aspecto muy importante en la admisión que vamos a ver más adelante con más detenimiento, pero que se los voy adelantando, y es que una vez admitida la empresa en reorganización, hay varios efectos muy convenientes para el empresario, dentro de los cuales está. Lo primero es que todos los procesos en ejecución se suspenden. Es decir, una vez admitido el trámite, se notifica a la Cámara de Comercio, se notifica a las notarías, se notifican a los jueces. Y en el evento en que la empresa ya tenga demandas ejecutivas en curso o de restitución, estas quedan suspendidas. Y será obligación de esos jueces de remitir los expedientes al juez del concurso, es decir, a la Superintendencia de Sociedades, para que aboque conocimiento sobre esos procesos y por consiguiente sobre las medidas cautelares. Muchas veces, en la mayoría digamos, de los trámites de insolvencia, lo que se solicita es levantamiento de las medidas cautelares con el fin de garantizar que la empresa pues no afecte su operación, pueda seguir en marcha, pueda seguir desarrollando su pues objeto social, su actividad económica, normalizando su actividad durante el trámite de reorganización. Mal haría si sigo yo embargado en mis cuentas bancarias, no puedo pagar a proveedores, no puedo pagar a los trabajadores. Entonces es precisamente uno de los grandes beneficios, y es que le da un respiro a las empresas, ¿no? Cuando están en estas situaciones en donde ya hay procesos y embargos en curso. Vamos a seguir con la línea de tiempo para luego sí continuar con los efectos y los beneficios propios de este trámite. Luego de que es nombrado pues el auxiliar de la justicia, que en este caso se le llama promotor, él tendrá que solicitar al empresario que actualice su relación de acreencias, porque pues como pasó un término prudente dentro de la presentación y la admisión, pues se pudieron haber, digamos, modificado algunas cifras presentadas inicialmente. Una vez el promotor tenga ya actualizado ese proyecto de calificación y graduación de crédito, que es básicamente lo que les decía, una relación pormenorizada de los acreedores y de las obligaciones que tienen, ya entonces se correrá traslado a los acreedores sobre ese proyecto. Y ahí es donde es muy importante que los acreedores participen activamente dentro de los procesos de reorganización a los que indirectamente se ven pues sujetos, y es porque va a haber una audiencia en donde, en el caso de que alguno de los acreedores tenga serias diferencias respecto de las obligaciones que están referidas por el empresario, pues pueda decir, mira, no estoy de acuerdo,
respecto de la cuantía, porque esta persona está diciendo que me está adeudando 100 millones de pesos y resulta que no son 100, son 120 porque son intereses más, bueno. O cualquier tipo de controversia que pueda ser suscitada respecto de esa acreencia que se está haciendo, que está reconocida dentro del trámite. Entonces los acreedores tendrán ese momento específico, ¿sí?, que es la audiencia de resolución de objeciones, en donde podrán, digamos, acreditar de manera comprobatoriamente la existencia o la cuantía de esas obligaciones. Una vez el juez del concurso resuelva sobre esas objeciones, pues habrá una audiencia en la que ya quede en firme el proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, que es básicamente cuáles son mis acreedores, cuáles son los montos que voy a reorganizar o renegociar dentro de ese proceso, dentro del acuerdo de reorganización, y cada acreedor cuánto representa el pasivo, es decir, qué votos va a tener cada acreedor para, digamos, yo negociar ese acuerdo y que finalmente, digamos, sea aprobado. Entonces, como y venía adelantando, bueno, no sé, me gustaría hacer un paréntesis acá porque yo sé que es mucha información, tratamos de que sea lo más accesible para, pues, ustedes, pero pues me gustaría saber si de pronto ahí existe alguna duda respecto, digamos, del trámite explicado o si seguimos adelante. Sé que son varias, pues es mucha información, pero es importante que por lo menos ustedes superficialmente tengan conocimiento respecto de las características propias del proceso de reorganización para que de alguna manera puedan asesorar a sus clientes en el caso de ser contadores o miembros de juntas directivas o incluso de ser abogados asesores, para que puedan asesorarles y por lo menos brindarles una serie de alternativas en el evento en que pues evidentemente cumplan los requisitos que establece la ley. Bueno, los efectos, como les venía diciendo, los efectos del inicio del proceso de insolvencia, pues están encaminados primero a dar publicidad. Entonces, una vez una empresa es admitida al proceso de reorganización, pues va a haber una notificación que se hará del auto admisorio que se publicará en la Cámara de Comercio y que se extenderá a todos los acreedores, e incluso pues a los jueces de la República, como les dije, en el evento en que existan procesos en curso, porque los va a frenar y los va a suspender. Otro de los efectos, como ya les mencioné, es que nosotros no podemos durante el trámite, una vez admitidos al trámite de reorganización, no podemos constituir garantías a favor de un acreedor o hacer enajenaciones, pagos, transacciones, porque estaríamos menoscabando los derechos de los demás acreedores. Se trata que en estos procesos lo que se garantiza es un trato igualitario a los acreedores para que puedan, digamos, tener las garantías propias y recuperar pues el pago de sus obligaciones. Suspensión de procesos coactivos y ejecutivos, ya lo habíamos mencionado, y el levantamiento de medidas cautelares, que es una de las grandes pues virtudes o de los beneficios que tiene este proceso de insolvencia, porque de alguna manera pues desbloquea al empresario para que pueda reanudar y reactivar su operación y de manera simultánea negociar esas obligaciones con los acreedores. Igualmente, pues además de suspenderse los procesos que hay en curso, también ya no se podrán admitir nuevos procesos. Entonces, si hay otros acreedores que tengan intención de perseguir el pago de sus obligaciones a través de un proceso ejecutivo, por ejemplo, pues esos procesos serán rechazados y tendrán ellos que someterse o hacerse parte dentro del proceso de reorganización y ponerlos en conocimiento de la Superintendencia de Sociedades. Hay otra prohibición muy importante, y es que no podrán adelantarse procesos de restitución de bienes, ¿sí?, en contra del empresario, y mucho menos si esos bienes garantizan el desarrollo de la actividad económica del empresario. Eso es una
especial protección de la norma frente al empresario y además de considerar que cualquier cláusula que establezca que habrá terminación unilateral o justificada de los contratos que tenga celebrados el deudor una vez se acoja al trámite de reorganización, pues queden totalmente nulas o ineficaces, ¿sí? Entonces, cuando vemos en algunos contratos en la parte de terminaciones, causales de terminación del contrato y vemos curiosamente que en alguna de esas causales se menciona que si la empresa entra a un proceso de insolvencia o reorganización, pues habrá una terminación anticipada y con justa causa del contrato, pues esa cláusula es ineficaz y por lo tanto digamos que no sería procedente que a una empresa que está en proceso de reorganización, sus proveedores de último momento le terminen los contratos, ¿sí?, de manera abrupta y lo dejen solo, porque lo que se trata es garantizar que la sociedad continúe en marcha, que se recupere, ¿sí?, que recupere el equilibrio de sus negocios y pueda salir adelante pues, de la crisis. También hablamos de las terminaciones unilaterales, como ya lo mencioné. Calificación y graduación de créditos y derechos de voto. Esto es bastante técnico, pero pues la idea es que ustedes puedan tener nociones básicas de a qué se refiere la calificación y graduación de créditos y derechos de voto. Primero que todo, como les dije, lo más sencillo o lo más básico que uno puede saber respecto de la calificación y graduación de créditos es que el deudor tiene la obligación, basado en esa contabilidad que tiene, de relacionar cada una de las obligaciones que tiene, ¿sí?, a quién le debe, cuánto es el monto del capital, cuál es el monto de los intereses. Básicamente esa es la relación de graduación y la calificación y graduación de créditos. Sin embargo, hay una figura que se llama, que está contenida en el Código Civil, que se llama la prelación legal de créditos. Y básicamente es una clasificación que tiene la norma, ¿sí?, el Código Civil, en donde establece como niveles o de prioridad o de importancia de cada una de las obligaciones. Entonces, esta prelación legal indica que las obligaciones de primer grado son las obligaciones más importantes y por lo tanto tienen una prelación de pago. Estas son las equivalentes a obligaciones de carácter laboral, de carácter fiscal y las que tengan que ver con la seguridad social, ¿sí? Entonces, esas son las obligaciones de primer grado. Las de segundo grado son aquellas obligaciones que tienen una garantía prendaria o pues hoy en día llamada la garantía mobiliaria. Entonces, cuando hemos entregado, no sé, sacado un crédito para, por ejemplo, un vehículo, entonces, y ese está prendado o tiene, digamos, afecto a una garantía mobiliaria. Entonces, esas son las de segundo grado o de segundo orden. Tercer grado son aquellas obligaciones que tienen garantías hipotecarias. Entonces, estas tendrán pues el grado de prelación de tercera categoría. Cuarto grado de prelación, las obligaciones con proveedores estratégicos, ¿sí? Entonces, que hagan parte, que sean los estratégicos o aquellos proveedores que me suministran la materia prima con la que yo desarrollo mi actividad. Si yo soy una empresa de zapatos, pues el proveedor que me suministra el cuero, el proveedor que me transporta la mercancía, bueno, en fin, son ejemplos. Y la quinta categoría son todos los demás que, pues digamos, en la norma se llaman acreedores quirografarios. Entonces aquí estamos hablando de aquellos que tienen letras, facturas, pagarés, que su obligación está contenida, digamos, en estos títulos, valores, pero que no está sujeto a ninguna garantía que mencionamos anteriormente. No tienen constituidas ni garantías prendarias o mobiliarias o hipotecarias. Entonces esas quedarían como en el último orden. Esto es importante saberlo porque cuando el deudor estructura el acuerdo que va a someter a votación por parte de los acreedores, pues esa prelación va a estar ahí presente
¿sí? Y debe respetarse, ¿no? Entonces es muy importante que los acreedores que son sujetos a un proceso de reorganización por parte de uno de sus deudores, pues tengan en cuenta que de acuerdo a la naturaleza de su obligación, pues digamos que tendrán como una prioridad o no prioridad respecto del pago de sus obligaciones. ¿Cuáles son los derechos de voto? Entonces, como ya les venía diciendo, para que sea exitoso un trámite de reorganización empresarial, el deudor depende mucho de sus acreedores, porque estos acreedores son los que van a entrar a votar ese acuerdo que él presenta. Y de no votarlo y de no obtener esas mayorías establecidas por la norma, pues ese trámite de reorganización va a fracasar y va a conllevar a que la empresa se vaya al escenario de la liquidación judicial. ¿Cómo se calculan esos derechos de voto? Los derechos de voto solamente se calculan a razón, o sea, se calculan con el capital, no con los intereses. Entonces, a razón de cada peso, ¿sí? Cada peso que le adeuden a un acreedor, cada acreedor va a tener un voto. Es decir, si yo soy acreedor y me está debiendo el deudor, la empresa deudora, me está debiendo 100 millones de pesos, pues tendré 100 millones de votos, ¿sí? Dentro del trámite de reorganización, y ese será pues mi representación. Por eso hablamos de que cuando se va a aprobar un acuerdo se debe tener en cuenta el valor total del pasivo. Si la empresa tiene un total de pasivo de 1.000 millones de pesos, que son los que va a renegociar con los acreedores, pues entonces cada uno tendrá, digamos, un monto, un número de votos y por lo consiguiente, pues una participación dentro de la aprobación o no de ese acuerdo. Es muy importante lo que expliqué anteriormente respecto de la participación de los acreedores, porque en el caso de que los acreedores no participen y no hayan pues aprobado oportunamente sus acreencias, no hayan objetado, digamos, algún tipo de irregularidad respecto de la cuantía, por ejemplo, de su acreencia, pues ya no habrá ningún pues otro momento y tendrán que evidentemente perseguir el pago de esas obligaciones con posterioridad a la firma del acuerdo. Ya si en el evento en que pues de mala fe el deudor a través de su representante legal, la empresa a través de su representante legal, los contadores y revisores fiscales hubiesen omitido esa información, pues digamos que eso ya resulta, digamos, tiene unas implicaciones personales para pues aquellas personas responsables de las cifras que se presentan dentro del trámite de reorganización. Por eso es que es muy importante en el caso de los contadores, de los revisores fiscales, que son los que certifican esas cifras, esos estados financieros que se presentan y que pues reflejan la situación de la compañía y por consiguiente relacionan la totalidad de los pasivos que se van a reorganización, que sean muy cuidadosos porque pueden, digamos, tener serios problemas en el caso de que haya omisión de alguna de las acreencias que pues por consiguiente perjudique los derechos de ese acreedor. Bueno, finalmente, el acuerdo de reorganización, ¿qué características debe tener? Pues que sea escrito, que sea negociado con los acreedores y que éste sea aprobado en las mayorías establecidas por la ley, pues la ley de insolvencia. A manera general, los acuerdos de reorganización se aprueban con la mitad más uno de los votos de los acreedores. Por eso es tan importante en la fase de negociación con los acreedores que se verifique, que se busque, digamos, levantar un acuerdo que les resulte conveniente o favorable a los acreedores para que este mismo pueda ser aprobado, porque de lo contrario pues nos exponemos obviamente a que haya un fracaso de esa negociación y que nos veamos en el escenario de la liquidación. Hay unas mayorías especiales para aprobar los acuerdos de reorganización que pues básicamente se determinan de acuerdo al caso concreto. Cuando hablamos de acreedores internos nos referimos a acreedores a los accionistas como tal. Hay muchas veces, en muchas ocasiones, los socios de estas empresas a veces son acreedores porque han
ofrecido préstamos a la compañía, pero esos préstamos no han sido pagados. Por lo tanto, los socios también participan de esa votación porque pues tienen acreencias por pagar y que son negociadas dentro del proceso de reorganización. El acuerdo vincula a todos, a los que participaron activamente en el proceso de reorganización, ¿sí? A los acreedores que participaron y votaron a favor, también vincula a los acreedores que participaron y votaron en contra, e incluso vincula a aquellos que nunca participaron, pero pues que su acreencia quedó relacionada, entonces todos estarán sujetos a los términos y condiciones que queden establecidas en el acuerdo que vaya a ser aprobado. Hay un tema muy importante y es el tema de las deudas fiscales. Como ustedes saben, la omisión en el pago de impuestos, más específicamente en los IVAs y en las RETES, pues no solamente genera unas implicaciones económicas que son las que corresponden a pues las moras y las sanciones causadas y que son objeto de ejecución por parte de la DIAN, sino las implicaciones penales para los representantes legales. Con la admisión a un acuerdo de reorganización y con una efectiva negociación y aprobación del mismo, pues de alguna manera nosotros podemos buscar ante el fiscal la exoneración o el archivo de ese proceso en contra del representante legal. Entonces, esto también resulta ser un beneficio muy importante para los administradores de las empresas que pues se ven ante una crisis pues agobiados no solamente por los efectos económicos, sino también por las responsabilidades penales que se pueden derivar en materia fiscal. Dentro del acuerdo, a manera, digamos, de información para ustedes, siempre existe un comité que es el que se encarga de regular el cumplimiento, digamos, de ese acuerdo y está conformado por los acreedores, por lo que, digamos, que los acreedores tienen una activa participación en el seguimiento del cumplimiento de ese acuerdo aprobado. El acuerdo, me salí, me enredé. A ver, denme un minuto. El acuerdo, pues, como lo mencioné dentro de la línea de tiempo en la que explicamos las etapas procesales del trámite de reorganización, pues la etapa final es que una vez el deudor transcurran esos 4 meses que da la ley para que el deudor conforme ese acuerdo lo negocie con los acreedores y consiga los votos requeridos para aprobarlo, pues el juez del concurso lo verifique y lo ratifique. Hay una cosa también muy importante que es importante que ustedes sepan cuando se somete uno a un trámite de reorganización. Cuando uno busca que un acuerdo de reestructuración se apruebe, pues uno busca que el empresario pues consiga las mejores garantías para poderse poner al día en esas obligaciones que son objeto de reorganización, por lo cual, digamos, se pueden incorporar cláusulas de periodos de gracia, es decir, términos para comenzar a pagar esas obligaciones, se pueden solicitar condonaciones de parte de los intereses o la totalidad de los intereses. Incluso se pueden hacer se pueden implementar figuras como la dación de pago. Por eso es muy importante que el deudor tenga una asesoría pues importante, tenga un equipo de abogados especialistas en el tema que también es integrado muchas veces por financieros y contadores que permitan estructurar un acuerdo que sea beneficioso tanto para el deudor como para los acreedores. Pues en este caso nosotros somos una firma que asesora a esas empresas, o sea, a los deudores, entonces buscamos que esos acuerdos se logren aprobar con esos beneficios con el fin de que el empresario pueda sacar un poco de ventaja y pueda recuperar y estabilizar sus relaciones económicas. Bueno, pues ya les había mencionado que ante el fracaso de la aprobación del acuerdo, pues
nos queda el escenario de la liquidación judicial, que pues básicamente se compone de unas etapas que están relacionadas acá, pero que pues no vamos a abordar en este espacio. Otras particularidades que son importantes y que constituyen beneficios para el empresario que se acoge a un proceso de reorganización, y es que si la empresa logra aprobar ese acuerdo con la mayoría, o sea, la mitad más uno de sus acreedores, la empresa pues se ve beneficiada de una serie, digamos, de prerrogativas fiscales, como la que mencionamos aquí. Es la empresa que celebre acuerdos de reorganización están exentas de renta presuntiva por 3 años desde la confirmación. Entonces, este es también un respiro que le ofrece la norma, el legislador a los empresarios para que puedan reactivar sus relaciones económicas y crediticias y pues la sociedad sobrevive ante esa crisis. Adicionalmente, pueden pedir la devolución de las retenciones de fuente que se les hubieran practicado durante máximo 3 años y por periodos trimestrales. El acuerdo, estos son 2 beneficios muy importantes y por eso cada día se vuelve más tentativo la idea de poder buscar esas figuras y acogerlas para poder obtener los beneficios propios que hay. Por eso es muy importante que desde la perspectiva de contadores, de abogados, de asesores, de miembros de juntas directivas, incluso de administradores, podamos tener noción de esta figura y poderla poner sobre la mesa en el evento en que haya una crisis económica de nuestra empresa o en el caso de las personas naturales comerciantes, también poderla tener como alternativa para superar esa crisis y poder continuar o normalizar las obligaciones que tenemos incumplidas. Bueno, pues esto es todo por hoy. Agradecemos mucho pues este espacio. Este espacio es para brindarles una información superficial, pero siempre es importante analizar esta herramienta jurídica, la insolvencia, desde la perspectiva del caso concreto, con el fin de poder brindarle una asesoría más específica y más detallada y poder, digamos, revisar el escenario que se pueda presentar, digamos, dependiendo de las obligaciones que se adeuden y pues de los términos y los flujos de caja que maneje la empresa, ¿no? O sea, es el equipo que tiene que asesorar al empresario. Yo hago la aclaración y es que estos procesos no necesitan adelantarse por intermedio de abogado. Sin embargo, por la formalidad propia de esta figura jurídica, es importante que no solamente haya un equipo que sea integrado por abogados, sino por financieros y contadores que puedan estructurar un acuerdo que tenga todas las garantías necesarias que permitan beneficiar al deudor y permitirle pues superar la crisis. Muchísimas gracias al Instituto Nacional de Contadores por pues invitarnos. Acá quedan nuestros datos, nuestro correo electrónico, para que si tienen alguna duda específica, nosotros contamos con jurisprudencia, con conceptos y pues obviamente con la experiencia requerida para poderles también asesorar o resolver dudas que tengan al respecto de este trámite de reorganización. Bueno, muchas gracias, Diana. Vamos a abrir un espacio de 2 minutos para ver si se genera alguna pregunta. Claro que sí. Entonces, ya les recordamos, estos espacios son para ustedes, para que tengan y amplíen sus conocimientos contables y en este caso las partes legales. Entonces los invitamos a que por favor envíen sus preguntas para que Diana muy amablemente las pueda responder. Y bueno, mientras que se envían preguntas, queremos recordarles los eventos que tenemos para noviembre. El 14 de noviembre tendremos nuestro cierre contable y fiscal en la seccional Caribe. También para la preparación, para lo que viene, para el futuro, tenemos un evento que se llama la Cuarta Revolución Industrial el 14 de noviembre. Del 18 al 22 pueden participar en un curso de nivelación NIF con enfoque tributario, del 18 al 22 de noviembre. Para Medellín también tenemos un cierre contable y fiscal que se desarrollará el 21 de noviembre. El 21 de noviembre también pueden participar en el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna. Los invitamos, todos estos eventos son para ustedes, para que se capaciten. Mediante las redes sociales extendemos una invitación para que participen y se puedan capacitar.
El 25 de noviembre tendremos estados financieros consolidados en el Club de Banqueros y finalizaremos con el cierre contable y fiscal del 2019. Todos estos eventos ustedes pueden participar y comunicarse. Recuerden que el Instituto Nacional de Contadores Públicos está para ustedes y estos eventos los hacemos en pro de ustedes. Entonces, los invitamos a estos eventos y vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Sí, señor. Tenemos una pregunta, la hace Álvaro Villa, y él pregunta: ¿el sector cooperativo tiene alguna norma similar a la cual las empresas en problemas puedan acogerse? Claro. Digamos que el sector cooperativo pues pertenece, digamos, a las entidades que tienen una naturaleza especial y que por consiguiente están reguladas y controladas por la Superintendencia de Economía Solidaria. Entonces, para ellas, digamos, existe un trámite, no es muy diferente a este, pero pues por ser una norma de categoría especial, pues la jurisdicción, la competencia y la legislación para adelantar estos trámites, pues tendrá que someterse a ella, ¿no? Entonces habrá que directamente pues acudir a la Superintendencia de Economía Solidaria para que pues digamos que indique cuáles serían los requisitos especiales que podrían tener que cumplirse para efectos de acogerse a un trámite de reorganización, pero desde el plano del sector cooperativo. Bueno, vamos a esperar si surge alguna pregunta más. A los que se conectan, les recordamos, estamos en nuestro espacio de preguntas con Diana García Nova, para que envíen sus preguntas y ella muy amable las podrá responder. También cabe recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. El Instituto Nacional de Contadores Públicos amplía sus redes sociales y también piensa en noviembre, como lo ha hecho en septiembre, como lo hizo en octubre, realizar un concurso. El concurso lo podremos estar mostrando más adelante en las próximas semanas para que también participen y sean, ¿por qué no?, uno de los ganadores de los premios que trae el Instituto Nacional de Contadores Públicos. Listo, os voy a dejar 30 segundos más para alguna pregunta que se pueda presentar, una pregunta que tengan, alguna cosa que no les haya quedado claro. Acá está Diana García, que nos pueda colaborar y responder. De todas maneras, no sé si el instituto pues se queda con el material, es muy importante que lo tengan para consulta. Nosotros pues como firma pues nos interesa que este tipo de procedimientos cada vez se vuelvan más accesibles para el público, que la gente se entere y que lo pues utilice como alternativa. Sabemos que tiene pues bastantes requisitos formales y también incluso pues de carácter técnico, que incluyen obviamente pues tener unos estados financieros que cumplan con la normatividad vigente, pero pues es importante que se documenten y que tengan pues dentro de sus conocimientos como alternativa este escenario de reorganización y de insolvencia en general. Listo, para contribuir justamente a lo que dices, entonces pues pueden escribir su correo electrónico, puede dejar un número de contacto y el Instituto Nacional de Contadores Públicos les hará llegar ese material para que puedan aprovecharlo y puedan también de alguna forma enseñarlo de diversas formas. Parece que no tenemos alguna otra pregunta. Entonces, Diana, solo queda agradecerte, muchísimas gracias, esperarte que vuelvas con un nuevo tema acá. Claro que sí, muchas gracias a usted, y también pues si existen más escenarios para también abordar este tema u otros que ustedes puedan indicarles al instituto para poderles traer esta información, este conocimiento tan valioso para ustedes como asesores o dueños de compañías. Entonces, listo, muchas gracias a todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Les recordamos las redes que tiene el Instituto Nacional de Contadores Públicos para que nos sigan y estén con nuestra información. En Facebook, el Instituto Nacional de Contadores Públicos; en Twitter, INCP-COL; en Instagram, INCP-oficial; y en LinkedIn, Instituto Nacional de Contadores Públicos. Ha sido un placer, muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.